Yes. Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Co, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenas tardes. Jueves 5 y 7 de la tarde del jueves 17 de julio del 2025. Qué palo es noticia. Carmen Enita Acevedo les habla y vamos a hablar de lo que ha pasado, trascendido esta tarde en el caso de asesinato en Yauco contra el que fuera biólogo y ayudante principal en el bosque de Guánica, Roberto Viqueira. Lo que pasó en el tribunal de Ponce, acusado de asesinato en primer grado, el sospechoso de haber cometido los hechos. Brevemente, lo que dice la oficial de prensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una afección que tiene a nivel de sus venas. Importante es el presidente de los Estados Unidos y ya empiezan a darse las líneas de si está o no está enfermo el presidente norteamericano. También lo que pasa en el orden de las policíacas en Puerto Rico, el joven que fue convicto de un homicidio negligente que cumple 2 años de cárcel y 13 de probatoria, quiere que lo saquen de prisión en un indulto. Lo que está pasando en el mundo laboral de los medios de comunicación, específicamente los dos cargos contra el GFR Media, los dueños del Nuevo Día y Primera Hora, porque supuestamente le mintieron a la Unión en la mesa de negociación cuando plantearon que se van a llevar 2 funciones fuera de Puerto Rico de unionados allí, y las 2 corporaciones que se alega utilizaron, una de ellas no existe, y por otro lado dieron información falsa en relación a ese movimiento. Y definitivamente la prioridad de la gobernadora de Puerto Rico es la reelección. Tiene un evento de recaudación de fondos el próximo 9 de agosto. ¿Y cómo reacciona Tomás Rivera Chats a las preguntas que le hacen sobre Víctor Ramos? Y vamos a ver un video y vamos a escuchar a Tomás Rivera Chats breve, casi 1 minuto, cómo reacciona a lo que está pasando con la gobernadora en materia de ese asunto de Víctor Ramos y los líos que tiene en el Departamento de Salud, sobre todo con las contrataciones de los Amigos del Alma y algunas que ha cancelado. Interesantemente, volvemos al tema de los conflictos que tienen los amigos del Partido Nuevo Progresista, unos más amiguitos que otros de la gobernadora, que están luchando por los contratos públicos. Y sobre eso voy a meter una cuña que me enteré hoy y me parece importante. Gracias a todos los que están, y no se olviden, pueden donar a través de este esfuerzo del chat siempre que estemos en vivo. Florence Ramos está por ahí, precisamente desde Yauco, Edgardo Núñez, Arturo Figueroa, Wilma Fontán, María Buzó, está Rafael Sayas, Ariel Cartagena, Edgar García, Exes Camilo, Arturo Figueroa Miranda, yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, dice la gobernadora.
Heidi Ramírez desde Michigan, Ed Méndez, Luis Matías, Maribel Martínez, está por ahí Luis Matías, también Magdi Cabán, Sonia Reyes, saludos Sonia, Sandra Arroyo, Papo Doner, Tito Crespo, Luz Díaz desde Winter Garden, Irving Maldonado, José Rodríguez, Vivian López, Víctor Lozano, Vivian Rivera, Alex Gastón, Rafael Avilés, Brenda Gómez y Norma. Alex Gastón, eso mismo iba a poner, eso de Trump enfermo. Apesta un poquito. Yo lo quiero decir, traer precisamente porque, no sé, como que no está muy, no está muy claro. Sobre todo esa secretaria de prensa y las estrategias de Trump que siempre son como raras. Y esta apertura por la transparencia, no sé, me pareció interesante. Vamos a eso primero, y es que la secretaria de prensa del presidente hizo una breve conferencia de prensa para decir que ellos quieren ser transparentes y en este momento descartar cualquier posibilidad de que sea grave una condición que tiene el presidente supuestamente en sus venas y que ha trascendido porque hay diferentes imágenes del presidente, una de las cuales no creo que sea inteligencia artificial, pero que pone supuestamente, además de resequedad, una mancha en la piel. Yo soy honesta, una conferencia de prensa, salir a decir en un minuto, esto es lo que está pasando, el médico de Casablanca lo examinó y lo que tiene es una condición de las venas, que es una condición normal en personas de 70 años o más. Primero que, wow, 70 años o más. Yo tengo amigas que tienen 83 años y se ven mejor que mucha gente que tiene 70 y que el presidente Trump que tiene 79. No sé, pero yo llamo la atención porque ponlo en la nevera. Cuando estas cosas empiezan a moverse en el orden de un gobierno que ha sido tan antipático para tantas luchas y tantas reivindicaciones sociales que se han dado en Estados Unidos, con relación sobre todo a la comunidad LGBTIQ, las mujeres, etcétera. Este esfuerzo de estar aclarando que el presidente no está enfermo, me parece que hay que ponerlo ahí. Y por eso, ponlo en la nevera. El caso que ha estremecido a mucha gente. Oiga, y he hablado con gente ayer y hoy sobre el asesinato de Roberto Viqueira Ríos, el biólogo ayudante del área del encargado del bosque seco de Guánica, que tiene mucha intervención pública porque fue bien vocal siempre con relación a lo que estaba pasando, sobre todo desde su organización de protección de las cuencas en esa área de la protección, valga la redundancia, de las cuencas en Puerto Rico, todo lo que tiene que ver con hasta hacia dónde llega el agua y por qué hay que proteger esas cuencas, pues propone una vez más que aquí hay algo que deberíamos saber pronto cuando este caso empiece a verse, si es que se ve, cómo fue que en efecto llegó a resultar muerto Roberto Antonio Viqueira cuando este hombre, un enfermero del área de Mayagüez, residente igualmente como él en Yauco, pues estuvo disponible para apretar el gatillo en 23 ocasiones de una pistola de las 12 que tenía con licencia Eduardo Meléndez Velázquez, en el momento en que a eso de las 11:30 de la noche del pasado lunes, en medio de una discusión con Roberto Antonio, quien también portaba un arma de fuego pero que no logró disparar, lo asesinó aparentemente como resultado de los problemas que tenían y que obviamente el lunes hicieron crisis. Por un lado, me parece importante la erradicación de cargos, porque no solamente lo acusaron de asesinato en primer grado, sino también de una tentativa de asesinato, un escalamiento y 2 cargos por violación a la ley de armas. Lo más que me llama la atención es el intento de asesinato y el escalamiento. ¿Por qué? Porque
ya hay un asesinato radicado que obviamente se refiere a la persona de Roberto Antonio Viqueira Ríos. Pero ese intento de asesinato definitivamente tiene que ver con otra persona y además de esa otra persona, el escalamiento. Si fue que esta persona entró a la residencia de alguna manera o a la propiedad, no sabemos a qué parte de la propiedad de Roberto Antonio Viqueira, pues ya vamos sabiendo, o por lo menos esas acusaciones nos dicen que es posible que esta persona se estuviera defendiendo llevando un arma de fuego en las manos. No está tan claro entonces si fue que él fue a reclamarle por el volumen de la música, sino que esta persona, con esos 2 cargos de escalamiento, llegó hasta donde él estaba. Y obviamente el escalamiento se refiere a una intervención que hace una persona de una propiedad en una propiedad que no le pertenece. Eso me pareció importante. Obviamente está ingresado porque la jueza Adria Cruz le fijó una fianza de 1.7 millones de dólares en total y obviamente con el 10% eso suma un poco más de $170,000 a saber si no tiene la capacidad para presentarla. Pero yo creo que va a seguir siendo interesante conocer siempre las policíacas, siempre. Lo más importante de una noticia policíaca es que tenga los suficientes elementos como para que podamos traérselo y ustedes puedan tomar decisiones informadas, más que decisiones, opiniones informadas de qué pudo haber pasado en esa escena. Bien temprano, sí. La policía de Puerto Rico ya no se cubre periodísticamente como antes. Antes habían muchos periodistas que iban a la escena, habían periodistas regionales, etcétera, todo eso se perdió. Y al eso perderse, ustedes tienen bien poca información de cómo transcurre una escena y cómo la policía empieza a investigar esa escena. Y lo más importante en una escena de un asesinato es esa primera imagen que usted tiene y la información que usted tiene de cómo quedaron los cuerpos, si hay más de uno, cómo quedaron los casquillos, dónde estaba la persona, etcétera. De hecho, nosotros no sabemos ahora mismo si Roberto Antonio, como se dijo antes, había ido a esa casa, porque al existir dos cargos de escalamiento, vuelvo y repito, supone que la persona se movió ilegalmente a la propiedad del otro. Así que no sabemos dónde quedó el cadáver y el cuerpo de Roberto Antonio Viqueira. Todo eso es importante para que ustedes y empecemos a ver hasta dónde llega esa imagen de una persona que tiene un arma de fuego en la mano, no logra dispararla, pero el otro le vacía una pistola encima. Que de hecho, me encantaría saber qué pistolas tienen 23 balas. Yo pensaba que podían llegar a 16, pero 23 balas está fuerte. Pero bueno, hay que ver, porque hasta ahora es solamente un arma a la que se dispara y de ahí 23 casquillos. Eso con relación a este terrible caso que estamos manejando desde ayer, pero también importante que hablemos de lo que se había dejado caer ya en algunos programas de entretenimiento con las consabidas estridencias que tienen los programas de entretenimiento, sobre todo de televisión, y es el caso del convicto Melvin C. Matthews Medina. Este joven que, como sabemos, en el 2023 conducía a alta velocidad un vehículo Ford Mustang del 2013 que en medio de conducir negligentemente y en lo que se cree estaba en estado de embriaguez, también provocó un accidente donde murió una joven de 21 años que lo acompañaba y quedó gravemente herido un segundo joven. En este caso, que en efecto Matthews Medina no llegó el 7 de septiembre a ser arrestado, lo arrestaron después, por lo menos unas 2 semanas después, cuando llegó al cuartel de Vega Baja, y allí lo acusaron, donde fueron, precisamente en ese municipio ocurrió el accidente el 7 de septiembre del 23, donde murió Lara Camila. Y
e hizo una alegación de culpa el pasado mes de septiembre del 24, y en noviembre la jueza María Z. Trigo Ferraioli del Tribunal Superior de Bayamón lo sentenció a 2 años de cárcel y 13 años en probatoria, o por lo menos en libertad, sí, bajo probatoria. Lo más importante de este caso son 2 cosas que no están en la historia que estoy leyendo de otro colega periodista, pero que yo las quiero traer para que tengamos claro cómo es que se acerca Matthews Medina a una posibilidad de indulto. Miembro del Partido Nuevo Progresista, su padre, nosotros lo tenemos en fotos en el 2016, que no las hemos encontrado, que por eso es que no las traigo ahora mismo, con María Milagros Charbonnier y Ricardo Rosselló Nevares en la casa de esta familia en Manatí. Son allegados al Partido Nuevo Progresista. Eso le dio la posibilidad a Matthews Medina, a Matthews padre, de llegar a la fortaleza antes de que Pedro Pierluisi saliera de la fortaleza y solicitar una reunión con él para explicarle el indulto. Porque el nene está deprimido. Y por otro lado, en este momento la gobernadora no ha dicho nada sobre el asunto, solamente que lo va a estudiar con su gente de indulto. Vuelve a ocurrir lo que siempre pasa en este tipo de casos, donde hay familias como este médico que está relacionado al partido de gobierno. Tienen acceso. Pero yo le voy a decir algo al padre de Matthews, de este joven que se apellida Matthews, no es el nombre, Melvin Matthews Medina. La información pública que hay sobre este joven es que viene de tener 2 accidentes graves, uno de ellos con una persona muerta, cuando era menor. Y su papá aparentemente siempre lo saca de los problemas en que se mete. Mató a una segunda persona y dejó gravemente herida a una tercera mujer en otro accidente. ¿Cuánto más tiene que provocar este joven en la calle para que su padre entienda que uno de los grandes problemas que aparentemente tiene de conducta es que nunca ha tenido consecuencias por los hechos que comete? ¿Cuánto más se puede mirar a la cara el doctor podiatra del mismo nombre, Melvin Matthews, provocando el dolor que ha provocado que esta familia de Lara Camila tenga una vez más la noticia de que el que provocó el accidente donde murió su hija, el que fue negligente al conducir, está pidiendo que le indulte porque está deprimido? ¿Usted piensa, doctor Matthews, en esa familia? ¿O sencillamente trató, como se dice que trató, de que su hijo no fuera a la cárcel ofreciéndole dinero a la familia? Hay mucho que contestar aquí. Y no podemos dejar de provocar las preguntas, porque son preguntas legítimas cuando la gente se cuestiona si en este país la justicia solamente trabaja para aquellos que tienen la capacidad de tener un abogado y tener poder adquisitivo o tener contactos con el partido de gobierno. Ahí están las preguntas. Mira la cara a la madre de Lara Camila, a su hermana, a su padre, y contéstele las preguntas que yo creo que son importantes, sobre todo hacia la conciencia que usted tenga o no tenga con relación a lo que hizo su hijo, porque finalmente es responsabilidad suya también. Quizás si lo hubiera dejado tener consecuencias no estuviera en este entramado en que está hoy. Importante para seguir hablando de lo que es la responsabilidad. Florence dice, le dañó la propiedad del enfermero en una construcción sin permisos. Al final le dieron los permisos y ya usted sabe cómo son las agencias. Y digo que no justifico la muerte, pero hay mucho tema aquí. Ah, ok. Aparentemente tú lo que me estás diciendo es que había una reclamación de un daño a la propiedad del enfermero por una construcción ilegal. Todo eso habrá que verlo. Y yo no estoy diciendo que no haya responsabilidad en algún momento, en algún evento del otro, porque lo desconozco. Pero yo me sigo cuestionando cómo hemos llegado al extremo de los problemas que tenemos a nivel del vecino, que pueden ser en efecto que te dañe tu propiedad, como es posible que haya pasado aquí, y llegamos a coger la
justicia en nuestras manos y asesinamos al otro. Como diría mis 2 centavos, la amiga Maristela Gross, se fundió la vida de un hombre joven de 49 años que tenía una vida productiva en el área de la protección de los derechos ambientales y de los recursos ambientales. Y se fundió la vida de un hombre de 45 años con una profesión. Estar en este momento en eso. El país de las palas, meritocracia, dice Norma. País de la palancracia también. El doctor Matthews es el que debe estar preso porque sigue alimentando esos actos de su hijo. Yo sé que es fuerte, pero el doctor Matthews tiene mucho que reflexionar. Ojalá lo haya hecho. Ojalá. Bueno, vamos a un tema que es bien espinoso para mí por muchas razones. Porque he sido periodista del medio de comunicación del que voy a comentar ahora, que tiene desde esta tarde 2 cargos radicados su patrono, las empresas GFR Media, las empresas Ferré Rangel, los dueños del periódico El Nuevo Día y de Primera Hora. Espinoso porque el estado del periodismo en Puerto Rico es crítico. Y que 2 medios de comunicación que fueron medios de comunicación de récord en un momento dado en Puerto Rico, con una historia de buen periodismo, más allá de la empresa que también necesita producir y necesita hacer dinero. No tengo ningún problema con eso. Y que obviamente ha tenido los problemas que tiene toda la industria de los medios de comunicación tradicionales con el impacto de las nuevas maneras de hacer periodismo, las nuevas formas de que las audiencias se informen y las nuevas tendencias que hay en el desarrollo de proyectos de contenido que dejaron atrás, sobre todo, el periódico en papel. Y para mí, además, es una crisis porque me propone, una vez más, lo que todos los días nosotros, en el caso nuestro, Rodrigo Otero y yo, nos cuestionamos hasta dónde no tenemos la capacidad, porque no es posible, no tenemos el dinero para contratar colegas periodistas, y el trabajo de los periodistas de empresas que, mermada su cuenta, y estoy clara, deberían estar haciendo un trabajo hacia mantener una política de buen periodismo, de compromiso con el país, pero darle las herramientas necesarias a los colegas periodistas para lograr hacerlo. Por eso, de lo que voy a hablar ahora tiene que ver con cómo nos enfrentamos a esos retos. Y la denuncia que viene haciendo la unión del periódico El Nuevo Día y de Primera Hora desde temprano esta semana es que ambos medios, su patrono dejó claramente establecido en una reunión con la unión que iba a sustituir a los colegas que hacen artes gráficas y a los empleados administrativos con 2 corporaciones que van a hacer su trabajo, que son de ellos, propiedad de ellos, en el área de República Dominicana, puntualmente Santo Domingo y en otros países alrededor de Latinoamérica. Y esto está siendo denunciado por la Unión como una falta y una conducta ilegal alrededor de lo que supone un taller cerrado y una unidad apropiada, como son los empleados administrativos y los empleados de artes gráficas, que todos están cobijados por ese convenio colectivo. Yo tenía información hace como 3 semanas de que esto se estaba cuajando, de que esa era la información que le había dado el patrono a la unión, pero no es hasta hoy que hay una intervención propiamente, y me dicen que fue en una reunión que estuvo bastante caliente, donde los abogados del periódico, de los periódicos y de GFR Media, parece que no estaban tan enterados de lo que quería hacer su cliente con relación a estas 2 actividades que quieren sustituir con estas corporaciones. Se formó el super revolú en la reunión y de allí la unión y el abogado Manuel Rodríguez Banch salió a radicar 2 cargos
en la Junta de Relaciones del Trabajo, de Relaciones Laborales, perdón, Nacional Relaciones Laborales Federal, por prácticas indebidas y falsedad con relación a esa intención de llevarse las operaciones para la República Dominicana, que están también vinculadas a las dos corporaciones. Que por lo menos una de las corporaciones, ellos están claros de que no existe en el régimen de Puerto Rico, y la otra todavía están en espera de confirmar si existe o no existe. Esto es terrible, obviamente, para la relación trabajadores, trabajadoras y patronos. Pero sobre todo en un momento, yo lo voy a encajar aquí, donde se cuestiona desde hace mucho tiempo, y nosotros lo hemos traído en diferentes ocasiones cada vez que hablamos de los conflictos y los cabilderos que ha mantenido New Fortress como empresa de energía privatizadora, matriz de Genera. Y esos cabilderos están también vinculados a personal, a las empresas, pero más allá a los fundadores a la segunda generación, tercera generación de Ferré en el periódico El Nuevo Día y en Primera Hora. Y yo creo que aquí es donde está lo más crítico y lo que supone mucho problema para una empresa que siempre ha tratado desde el 2017 de decir que tiene serios problemas económicos y que tiene que seguir disminuyendo la plantilla, cuando a la vez lo que ha venido pasando en esa empresa es que parecería que ya la prioridad no es el periódico. Y yo creo que eso es lo más crítico para la familia Ferré en este momento. Y tengo que decir que yo le pedí una reacción al director general Rafael Lamas. Nunca me contestó los mensajes de texto, tampoco las llamadas. Así que no tengo ninguna reacción oficial de qué va a decir la familia Ferré. Me parece que, como sabe que los medios tradicionales no necesariamente van a repetir una noticia como esta, pues no piensan que deben contestarnos a nosotros, a sabiendas de todo lo que sabemos de cómo nos han tratado siempre como medio independiente. Pero me parece que lo más importante en este caso es ver cómo la credibilidad de un periódico que en su momento fue en efecto un periódico de récord, con capacidad de influir la opinión pública, con capacidad incluso, muchos los han acusado siempre, de inducir a error a las audiencias. Ahí está todo lo que hicieron con relación a la Junta de Control Fiscal, vendiéndonos que era buena la Junta de Control Fiscal, que no es que el vocero no lo haya hecho, también lo hace. Vendiéndonos la rehabilitación del sistema de energía eléctrica a base de privatización, cuando finalmente ellos tenían intereses en una de esas privatizadoras. Y me parece que el conflicto laboral en este contexto es mucho más urgente para la familia Ferré que salga. ¿Y saben por qué? El fundador de ese periódico, Antonio Luis Ferré, murió el año pasado. Y siempre se ha dicho que se estaba esperando que saliera del espectro físico para hacer lo que aparentemente quieren hacer, que es eliminar la posibilidad de que exista ese periódico. Yo soy de las que creo, y me encantaría preguntarles de frente, que a ellos les preocupa ser los que entierren ese periódico. Pero si no les preocupa, y las crisis económicas que tienen todos los medios de comunicación tradicionales, les parece que no han podido llenar ni estrategizar a favor de una mejor fuente de ingreso, que el periódico cada vez pierde más, que el periódico no tiene básicamente anunciantes, que es un periódico de 8 páginas, de las 265 páginas que tuvo ese periódico en su momento. Si no les importa salir con dignidad, sería mucho mejor. Como han tenido que salir, por ejemplo, el Chicago Tribune en un momento dado. Porque esto no es exclusivo de la familia Ferré y los periódicos tradicionales. Y este esfuerzo de no decir nada, pero sobre todo de dejar el espacio abierto a que se pueda decir que son malos patronos y que han abusado contra colegas periodistas, esta debe ser la 4ª o 5ª vez en que votan personal, más allá de periodistas.
yo creo que deberían revisarlo. En un momento dado tuvieron un excelente comunicador, como fue José Serra, con quien se podía hablar en los momentos más difíciles del periódico. Eso ya no está aparentemente en el panorama, y lo más difícil es que todos siguen creyendo que el comentario deja de ser de redes sociales para convertirse en información que ya la Unión sacó con un comunicado de prensa esta tarde, diciendo estos son los cargos. Y está bien difícil hacer periodismo en Puerto Rico, y eso nosotros lo hemos hablado. Pero si tú tienes dinero para buscarle negocio a New Fortress, si te parece que lo que debes pasar es que tú te salgas del empresarismo de la información periodística y te coloques en el mundo de la energía, y que por eso tus periodistas no podían seguir investigando las historias sobre New Fortress y Genera, por eso se quedaban en el archivo, y definitivamente esa era la intervención más terrible que puede tener un dueño de un medio de comunicación con el ejercicio periodístico que le hace falta al país para rendir una democracia fructífera y una democracia que realmente se pueda decir que hay libertad de prensa. No debería atacarse la libertad de prensa desde el interior de un medio de comunicación, de un periódico. Tiene que atacarse como lo han hecho siempre los gobiernos, sobre todo los gobiernos de derecha y los gobiernos que vienen a eliminar y a coartar derechos. En ese sentido, la invitación es que se sienten y hagan un buen plan de relaciones públicas y un buen plan de decirle al país esto es lo que está pasando y nosotros nos tenemos que ir y vamos a privilegiar otros negocios. Esa honestidad es fundamental en el momento en que se encuentra históricamente Puerto Rico y los medios de comunicación tradicionales. Así las cosas, vamos para otro tema que está bien complejo igualmente. Eugenia Rodríguez, gracias por tu aportación. Déjenme ir donde los demás, porque creo que también Rafael Avilés y Wilma Fontán, agradecidas siempre de su super apoyo a Bonita Radio. Buenas tardes, Pastor del Valle. Todo el que está preso tiene depresión, dice Nilda. Pues claro, después del Mundo, el medio más importante fue el Nuevo Día, que vino desde Ponce, exactamente. Esa unión es la misma de Genera. Sí. Uno de los grandes problemas que tiene esa unión es que para mí siempre ha sido patronal. Yo estuve allí 10 años. Siempre. Por alguna razón increíble, cuando habían convenios que eran buenos para el patrono, le daban una pata para arriba al presidente y lo convertían en un gerencial. Sí, eso pasaba. Ahí se Camilo, eso es popular, por eso para adentro, no entiendo. ¿Qué descaro del Nuevo Día, primera hora? ¿Será por motivos económicos? Sí, ellos dicen que es por eso, pero volvemos. O sea, en la cara de la Unión, llevarte 2 departamentos para República Dominicana. Bravo por el licenciado Banch, dice Norma. Arturo Figueroa, no comprenden esos periódicos, y si busquemos los medios no tradicionales no vendidos en el gobierno y donde se investiga. Irmita, por poco no llego. ¿Cómo va a ser? Upagra. No es la Upagra, es United Steelworkers. Es una filial de la de Estados Unidos. Bueno, volvemos acá, a San Juan, Puerto Rico, a la Fortaleza. Miren, gente, Julio Collado, un internauta a quien siempre leo porque tiene 2 o 3 informaciones interesantes. Parece que está rodeado de mucha gente del PNP. Le llegó, o por lo menos publicó, esta imagen que es el próximo FR, alias Fundraising, recaudación de fondos de la gobernadora Jennifer González. El sábado 9 de agosto a las 8 de la noche en el Hotel Caribe Hilton, Las Olas y Terras Ballroom. Nada más y nada menos que una taquilla, mire, sugerido, como dicen, de $2,500 el donativo. Vestimenta elegante. Yo veo esto y pienso, la gobernadora está en el peor momento de su carrera política desde que le dieron la oportunidad en el Partido Nuevo Progresista de sustituir al corrupto de Edison Millas Larondo. Y corrió para comisionada residente, corrió en una primaria contra Pedro Pierluisi y ganó la elección del 2024.
están en medio de una crisis de imagen, pero sobre todo de gobernanza en un partido o en un gobierno, pero siempre digo partido de gobierno porque les interesa más el partido que el gobierno. En un gobierno que hoy, al día de hoy, y vamos a hablar de eso en breve, tiene muchos fogones prendidos alrededor de su gabinete por las peleas que tienen los pierluisistas y los yeigosistas. Y eso está pasando en todas las agencias. Y lo más increíble, en esa división del pastel que todos hacen cuando ganan las elecciones, porque tú te quedas con estas agencias y yo me quedo con estas otras. Eso para mí es crítico en este momento, pero Jennifer González tiene tiempo para buscar dinero para su reelección. Porque esto no es otra cosa que llenar el pote para la reelección en el 2028. ¿Alguien me puede decir si yo estoy equivocada o las prioridades, como dice mi amigo Manuel Ernesto Rivera, de este gobierno están trastocadas? ¿Cómo es posible que usted tenga el tollo que tiene brutal con el asunto de energía eléctrica y New Fortress? La producción de energía privatizada, un monopolio desde la administración Jennifer González Colón y Ricardo Rosselló Nevares en el 18, con Anthony Maceira y José Ortiz como portaestandartes de ese monopolio. Y nadie le ha preguntado a la gobernadora, ¿usted se ha cuestionado si aquí alguien cogió chavo de esa transacción? Y usted tiene tiempo para buscar dinero porque quiere ser reelecta. Luma, Genera y New Fortress, los primeros en donar, y después vendrá Ballester y Hermano. Está fuerte, gente. Pero eso es noticia y por eso yo lo traje, para que ustedes lo vieran de primera mano. Próximo tema. Tomás Rivera Chats. Tomás Rivera Chats esta tarde tuvo una conferencia de prensa para decir no sé qué bobería. Y primero, gente, yo no sé si ustedes lo ven, Tomás Rivera Chats no estaba en la playa. No estaba en la playa. Tomás Rivera Chats está acabado. Y hoy no tuvo mucha paciencia con los periodistas. Miren que nosotros venimos hablando de que él está más sosegado, de que quiere contestar preguntas. De hecho, está haciendo conferencias de prensa. Y hoy le preguntaron precisamente sobre lo que está pasando con el secretario del Departamento de Salud en medio de todas las informaciones con renovaciones online, pero sobre todo el contrato de Supertech versus Subo. Lo que hoy se anuncia, y es que este secretario, que es bien amigo de Jennifer González, que es un alcahuete y un soplapote y un sello de goma de la gobernadora, le quitó el contrato a Genesis Security. Un contrato que tenía vigencia hasta el 2026 en las instalaciones del Departamento de Salud. Le quitó el contrato de un plumazo. Que le había quitado el contrato a Tech, y no es Supertech, la otra compañía que tenía renovaciones online, porque supuestamente le hicieron señalamientos y después se dijo que no habían sido señalamientos serios nada. Pero él, para satisfacer a Subo Technologies, le quitó el contrato al que lo tenía por los pasados 15 años. Pues en esta intervención, se la voy a traer breve, fíjense cómo contesta Tomás Rivera Chats las preguntas de un colega periodista sobre el tema de Víctor Ramos. Vamos a ponerles el audio, que es bien breve, y regresamos acá. Hablando de Víctor Ramos, hay otras controversias con el doctor, primero por la cancelación del contrato de renovaciones online, ahora por el de Genesis.
de él y de la gobernadora. Esto no es problema mío. La pregunta era si se estaba cumpliendo el augurio que usted hizo cuando lo confirmaron. Contéstalo tú. Pero Plantéale la pregunta al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué tú quieres que te diga? ¿Te los dije? Te los dije. Bueno, contéstalo tú. ¿Qué tú quieres que yo te diga? ¿Que se los dije? Se los dije. Eso no es problema mío, eso es problema de él y de la gobernadora. Pero Tomás Rivera Chats, no había amor para siempre entre los PNP. ¿Qué pasó? ¿No se vieron ayer? ¿Qué pasó ayer en esa conferencia de prensa donde usted estaba con la gobernadora en la administración de corrección? Contéstalo tú. Eso no es problema mío, pero usted no es el presidente del Senado. ¿A usted no le preocupa lo que pase en el Ejecutivo? ¿O es que usted tiró a pérdida al Ejecutivo bajo la administración de Jennifer González Colón? Yo no sé, pero esto de buenos amigos no es. Esto no se le hace a los amigos. Ahí está. Pero si eso es importante, yo creo que seguirá siendo importante, sobre todo, lo que a mí me parece que Tomás Rivera Chats también tiene un dedo ahí, precisamente por lo que adelantó en la confirmación o en la vista a comisión total del secretario del Departamento de Salud, pero sobre todo la que hizo sobre Verónica Ferraioli. Porque lo que a todas luces es un problema profundo en el gobierno de Jennifer González y de Tomás Rivera Chats, aunque ahora él la niegue, está como Jennifer. No, eso no es problema mío, eso es del Ejecutivo, eso no es legislativo. Lo más interesante es la pelea que sabemos que existe entre los cabilderos que no están en el reinado de Jennifer González, a pesar de que como Oriol Campos fueron allegados a su campaña, en el caso de él como director de finanzas, o tesorero, perdón, que la figura de Politank y del que hoy es el secretario de la Gobernación, esposo de Verónica Ferraioli, vuelve a ser un issue en un gobierno en que las facciones del Partido Nuevo Progresista se están matando. Y eso lo comprueba la cancelación del contrato de Génesis. ¿Saben por qué? Porque el abogado de Génesis es Oriol Campos. El abogado de Génesis que le salvó la subasta que tuvieron que anular porque fue ilegal por muchos términos, por lo menos 3 términos importantes, con relación al contrato de SECTEC y las cámaras de seguridad y la seguridad en el Departamento de Educación. Eso es lo que está matando el gobierno de Jennifer González y por ende matando la posibilidad de que Puerto Rico y el pueblo tenga un gobierno que atienda sus necesidades. Porque a lo que están pendientes es a llenar la chequera y no del pueblo. Esas son las consecuencias de tener un país altamente politizado. Altamente politizado en que la política partidista sea lo primero que privilegien a aquellos que han llegado al poder. Y tenemos que decirlo, quienes han llegado al poder son el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular. Problemático. Yo sigo insistiendo que esto es un problema serio, que no sé cómo lo va a resolver Jennifer González. Nosotros nos vamos por hoy. Mañana es el último día de la semana. Vamos a coger un descanso hasta el lunes, pero mañana venimos con un Noticias con Café, a ver qué nos depara esto, cómo termina la semana. De aquí a ahorita ustedes saben que se despachan mil cosas. Yo estoy investigando el asunto de New Fortress en el 2018. Tengo información interesante. Aquel que crea que tenga, sobre todo los nombres de esos que estuvieron bien alrededor de aquel contrato del 3 de mayo del 2018. Aquel que tenga información de lo que pensaba la Junta y por qué la Junta no se metió en el 2018 y esta Junta tampoco, en lo que es un negocio perdidoso y en contra del pueblo de Puerto Rico, me puede enviar información carmenenit@bonitasradio.net. Confidencialidad, sobre todo mucho compromiso con eso que se llaman las fuentes de confianza.
Nos vamos, recuerden, nos pueden donar a través del chat siempre que estemos en vivo, bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito, también lo pueden hacer en Bonita Radio ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil. Cuando no estemos al aire y usted quiera ver el programa, le da play y por ahí también puede donar con el signo de dólar o el corazón. Nos vemos mañana. Que descansen y buen provecho. Hasta mañana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.